Pues leímos el libro todos de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer y este es un pequeño resumen en donde les explico como mi perspectiva cuando lo leí, las reflexiones personales que yo tuve, las reflexiones del libro que me parecieron más importantes y también exploro las opiniones de algunos otros autores o más que opiniones, a veces estudios muy fundamentados de los procesos de creatividad e innovación. Entonces pues empecemos. Y para empezar, este libro plantea en la introducción en lo que consiste la innovación y cómo la innovación es mucho más prominente en otros países y en otras áreas en el mundo, pero no en América Latina. Y hace la pregunta de cómo puede surgir un Steve Jobs de países como Argentina, México y Brasil. Y después de esta introducción, en el que explora diferentes lugares como Silicon Valley, que es un centro de producción y de creatividad y de innovación, obviamente. Y empieza a dar ejemplos de diferentes personajes importantes que han sido grandes líderes innovadores, empezando por Gastón Acurio, que se me hace un personaje clave para empezar con él, porque cumple muchísimas de las características que se van describiendo en el libro que posee un buen innovador o un buen empresario. Gastón Acurio fue un chef que logró que algo tan ordinario, que podría parecer tan ordinario como la cocina, se convirtiera en un fenómeno social y económico para todo un país y fuera uno de los estandartes más importantes con el que este país se representa ante el mundo, que es pues la cocina peruana, ¿no? Obviamente la manera en la que lo hizo fue tan innovadora y tan exitosa que a la fecha la gastronomía representa el 9.5 del PIB, del Producto Interno Bruto de todo el país. Entonces logró que se construyeran escuelas con base en la gastronomía peruana, logró que Perú sea un centro de gastronomía a nivel mundial turístico importantísimo, etcétera. Entonces, bueno, hablemos de la importancia de innovar, que es un tema constante en el libro, obviamente. En lo que más enfatiza es qué tan importante es innovar, ¿no? Y bueno, para esto tenemos a Clayton Christensen, que es un académico estadounidense enfocado en negocios, es un profesor actualmente en la Universidad de Harvard y él ha escrito diferentes libros que estudia fenómenos de negocios y empresariales y acuñó el término de Disruptive Innovation, que quiere decir innovación disruptiva, que alude a ese fenómeno de cómo las pequeñas startup companies que tienen una mínima trayectoria, un mínimo capital, o sea, tal vez son una o dos personas atrás de una computadora haciendo una idea, y cómo estas pequeñas compañías llegan a quebrar industrias multimillonarias de cientos de trabajadores y años de servicio al público. O sea, hay un ejemplo de esto en el libro que es cómo Kodak se declaró en bancarrota el mismo año que Instagram estaba en su auge. Y otro ejemplo que encontramos fue cómo Netflix desplazó por completo a Blockbuster. Entonces, él explica este fenómeno y dice que es muy importante como empresa estar consciente de que siempre va a haber alguien que te puede desplazar por ser innovador, ellos y tú no. Entonces tienes que innovar como empresa, ¿no? Andy Grove, el creador de la empresa Intel, decía que solo los paranoicos logran sobrevivir. Parece una mentalidad un poco histérica, pero se puede aplicar de una forma maravillosa. Tal es el ejemplo perfecto de Pep Guardiola, ¿no? Como dicen en el libro, ¿quién tiene la audacia de innovar aún cuando está siendo campeón y siendo el mejor y en sus mejores momentos? Pues solo el paranoico innovador sobrevive. O sea, la innovación es constante, es aún cuando estás en el punto más alto, se requiere esa audacia y esa sabiduría porque tienes que saber que no te vas a quedar en ese punto y que siempre hay quien puede llegar a quitarte de ese puesto si tú no estás innovando constantemente. Entonces, esta primera es una reflexión muy importante porque nos dice que no te puedes quedar cómodo en una posición en la que creas, ya saqué un buen producto o ya tuve una buena idea, de aquí nadie me mueve. No es cierto, ni siquiera en el fútbol, como Pep Guardiola lo demostró. Es una buena estrategia quedarse estático, al contrario, innovar incluso en el mejor momento es la mejor estrategia. Entonces, bueno, otra reflexión importante es que no importa lo loco que parezca, la innovación se trata justamente de proponer aquello que a nadie más se le ha ocurrido.
para lograr ser creativos, tenemos que entender un poco más de cómo funciona la creatividad y cómo se pueden fortalecer estos procesos. Entonces recurrí a un artículo que se publicó en la revista de Applied Psychology, que justamente aborda los temas de la creatividad y la innovación desde una perspectiva psicológica. Y se destacan ciertos puntos importantes para comprender cómo podemos hacer personas, grupos y empresas más creativas e innovadoras. Entonces, primero el autor describe que la creatividad es aquello que ocurre en las primeras etapas de la innovación. Es básicamente generar ideas. Y en cambio la innovación es en la segunda etapa del proceso completo de innovación y consiste en la implementación de estas ideas. Entonces él lo distingue como dos conceptos separados y es mejor que estén como dos conceptos separados porque puede parecer muy agobiante pensar en generar innovación, pero cuando piensas que puedes dividirlo en el proceso de generar ideas y luego el proceso de cómo voy a traer estas ideas a la vida, o bueno, a la realidad, pues, entonces resulta más fácil, ¿no? Más fácil de llevar a cabo. También en este artículo estudiaron diferentes procesos de creatividad en grupos de trabajo y se dan cuenta que la creatividad lo que ellos concluyen es que la creatividad se ve mermada cuando se percibe un ambiente amenazante, cuando hay un ambiente de incertidumbre o de niveles de alta demanda. Entonces, ellos dicen que es muy importante la inspiración interna del grupo, pero también la externa. Que haya inspiración, que sí haya presión para innovación, que haya el medio ideal para innovar, lo cual es un tema que vamos a tomar más al rato, pero que no haya una demanda, que no haya una presión y que no haya una cultura que castigue o que no acepte y que no aprenda del fracaso, que es algo que también se menciona mucho en el libro. Entonces, ellos en este estudio que hicieron concluyeron lo mismo, que es muy importante que no haya un ambiente amenazante. Y también dicen, por último, que es muy importante, que la creatividad nace de que los grupos de personas tengan diversidad de habilidades y conocimientos, y para que estos conocimientos y esta diversidad en verdad pueda dar frutos, para que se aproveche, tiene que haber una integración del grupo, tiene que haber una integración de estas habilidades para que se pueda cosechar la diversidad. Entonces, esto es un punto muy importante que nos lanza a muchísimas reflexiones que hicieron diferentes autores que vamos a retomar más adelante. Entonces, a ver, dijimos que no importa qué loco parezca, innovar es importante. Bueno, tenemos el ejemplo claro de Sir Richard Branson, que su idea es poblar Marte para perpetuar la especie y hacer hoteles en Marte. Claramente eso en este momento a todos nos puede parecer bizarro, pero esa es la clave de la innovación, obviamente. O sea, que tengas esa idea que aunque te tachen como loco, en 10 años no sabemos qué va a pasar y probablemente está más cerca de convertirse en realidad de lo que nos imaginamos. Igualmente, Elon Musk, Emiliano Kargemi con sus ideas de lanzar mini satélites, que compitan con los satélites gubernamentales, reinventarse es necesario para sobrevivir. Esa es la conclusión. Todos estos autores que mencioné dicen que no es saludable que una empresa se quede haciendo lo mismo. No solo es limitante, sino también es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Pues por la teoría que ya hemos visto de que siempre va a haber alguien que sí está innovando y que te puede desplazar fácilmente. Entonces, bueno, esa es la primera reflexión muy importante de la importancia de la innovación. Pero, ok, ¿cómo somos innovadores? ¿Cómo logramos un ambiente innovador en nuestra empresa? ¿Cómo logramos un ambiente innovador eventualmente en nuestro país? Bueno, para empezar, Oppenheimer plantea muchas teorías al inicio y al final y durante el libro, pero yo acudí a una académica, escritora estadounidense que se llama Brené Brown. Ha publicado 3 libros en el número 1 de New York Times Bestsellers y trata temas diversos. También es una profesora en una universidad, la Universidad de Houston. Trata temas diversos como vulnerabilidad, coraje, vergüenza, empatía. Y ella ha descrito las conexiones que existen entre el ambiente laboral emocional y la innovación. Entonces, a ver, ella dice que primero que nada, como ya lo repitieron varias veces en el libro, no hay innovación sin fracaso. Entonces, lo mismo que
lo mismo que se propone en el artículo que cité anteriormente. No puede haber un ambiente amenazador que no acepte el fracaso porque la innovación viene de la mano con el fracaso. Entonces, Brené Brown dice que, o sea, ella enfatiza que es muy importante que hay que hablar y trabajar en el ambiente emocional en los grupos de trabajo y que la habilidad para demostrar miedo y vulnerabilidad es un prerequisito para un trabajo en equipo efectivo. Qué bonita reflexión, porque si te pones a pensar, no es tan seguido que pensamos que para hacer un buen equipo, para hacer un buen trabajo en equipo, tenemos que empezar por aceptando nuestra vulnerabilidad de cada quien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la innovación es el resultado de lidiar con la duda y de estar dispuesto a retroalimentarte, a enfrentar conversaciones tal vez difíciles, a saber que probablemente nos vamos a abrir a un escenario en el que nosotros no podemos controlar los resultados, pero lo que ella destaca como importante es que estamos en una sociedad que tiene la idea de que tenemos que sentirnos cómodos todo el tiempo y que si no nos sentimos cómodos no es el ambiente ideal, pero al contrario, a partir de la vulnerabilidad, según Brené Brown, es de donde nace el progreso. Entonces, o sea, abrirnos y permitirnos escuchar otras personas, exponer tu idea, reconocer tus debilidades, te va a llevar, número uno, a una gran y muy positiva retroalimentación. Número dos, encontrar personas que tengan fortalezas en donde tú tienes debilidades y hacer un grupo. Y obviamente a partir de ahí que haya innovación, porque no puede haber innovación si se empieza con la idea de que no puede existir el fracaso. Entonces, todo esto nos lleva a la importancia de, o sea, ella enfatiza que la importancia de trabajar en equipo para lograr innovación. Entonces, encontrar tus debilidades y las fortalezas de alguien más te llevará a formar un equipo y hay muchísimos ejemplos en el libro que insisten en que la innovación es un proceso en equipo. Incluso en las conclusiones, Andrés Oppenheimer dice que la innovación no es un acto de genialidad. Al contrario, es un acto colaborativo, o sea, no es un acto de individualidad, es un trabajo en equipo. Otro ejemplo claro es Rafael Yuste, que es el científico español que trabaja con otros colaboradores en el mapa cerebral y él se dio cuenta que no es una cosa que puede hacer sola y él entiende que es un proceso multidisciplinario y que hay científicos y expertos de muchísimas áreas trabajando y solo así van a lograr este proyecto, ¿no? Entonces, trabajar en equipo te lleva a tener que compartir tus ideas, obviamente, ¿no? Y creo que es común la misconcepción de que tienes que guardar tus ideas para ti y tienes que, si no son tuyas y si no son originales, o sea, si no te las guardas, te las van a copiar y eso te hace una persona reemplazable porque pues ya todo el mundo tiene tu idea. Entonces, yo personalmente, yo sí soy, fui víctima de esta mentalidad, por lo menos hasta que leí el libro. Yo sí creo que hay este miedo a que te roben la idea y a que si te la quitan, pierdes un poco todo el valor. Y al contrario, lo que nos demuestran en muchísimos ejemplos a lo largo del libro es que es justamente al revés. Por ejemplo, Gastón Acurio es un gran ejemplo de eso. Él compartía y él publicó sus recetas. Y un chef que publica sus recetas pareciera algo loco, pero obviamente alcanzó el éxito que alcanzó. Y, por ejemplo, Jordi Muñoz, que es el mexicano de 26 años, presidente y cofundador de Robotics 3D, que es una empresa de drones. ¿Cómo inició él su empresa? ¿Cómo se lanzó al éxito? Publicando sus ideas. En todo este movimiento de los makers que publican en una plataforma para recibir retroalimentación, para que a alguien le guste tu idea y entonces se genere un crowdfunding, que es como entre el público, por ejemplo, Kickstarter, que es cuando pones tu proyecto al aire y la gente le gusta, entonces aporta dinero para que se pueda se pueda costear ese proyecto, ¿no? Entonces, claramente es la otra cara de la moneda, del lado opuesto a lo que muchos años se ha creído que la innovación es, que es tú tener una idea propia y lanzarte al éxito con esa idea. Entonces se empiezan a embonar la idea que habíamos dicho anteriormente de que es importante trabajar en equipo
y la idea de compartir tus ideas. Obviamente esto va de la mano. Si no compartes tus ideas, pues no puedes trabajar en equipo. Pero también al trabajar en equipo es necesario que compartas tu idea y que te expongas y que seas vulnerable a que los demás probablemente la desintegren para cuando se vuelva a armar esté mucho más sólida y mucho más fuerte y tenga aportaciones de personas con diferentes talentos, que es mucho mejor. Entonces, o sea, el ejemplo de Jordi Muñoz es uno, pero es la antesala a las empresas sociales. Entonces, aprender a compartir tu trabajo y trabajar colaborativamente con otras personas a través de una plataforma como lo hizo Jordi Muñoz o a través de equipos de trabajo, como lo está haciendo Rafael Yuste, es la antesala de generar empresas sociales, lo cual a mí me parece hermoso. Porque sí, definitivamente las empresas sociales nacen de esta idea de compartir, de trabajar en equipo y de saber que tú no eres el genio único lanzado, que quieres todo el mérito y que quieres todo el reconocimiento monetario y reconocimiento en general por tu idea. Entonces, al contrario de eso, tú lo que quieres es que tu idea tenga un impacto social y generas las empresas sociales o las organizaciones con un fin de ayudar a los demás, lo cual para mí fue la reflexión más importante de este libro. Obviamente un gran ejemplo es Salman Khan, que generó Khan Academy, que es, yo usé esa plataforma cuando yo estaba estudiando en prepa y me pareció muy fascinante ver la trayectoria de este señor para que se convirtiera la plataforma en lo que es hoy en día, ¿no? Y su mentalidad es, ok, sí, tal vez nunca voy a tener tantas fortunas como Zuckerberg, Gates, etcétera, Steve Jobs, pero mi satisfacción personal radica en que yo quiero ayudar a la gente en todo el mundo. Incluso aquellos que tienen menos recursos para acceder a educación, yo quiero dar educación digna y con esto no convertirme en una empresa de mercadotecnia en la que mi plataforma se inunda de anuncios y es pura publicidad. No me importa generar tanto dinero, lo que me importa es darle educación digna, accesible y de gran calidad a todas las personas porque obviamente esto es gratis, es una plataforma gratis. Es un ejemplo es como un llamado a compartir, a generar ideas, pero para impactar en tu comunidad y eso en sí es muy exitoso. También hay muchos ejemplos de eso en el libro. Shafi Matter, que hizo una empresa de ambulancias las 24 horas del día a cualquier persona que lo requiera, o Solesi, que está generando un sistema de purificación, bueno, en el momento en el que se escribió el libro, probablemente ahorita ya esté más avanzado, para purificar el agua y que muchísima gente tenga agua accesible, y él, más allá de hacerlo súper caro y poco accesible, lo quiere hacer accesible para todos. Y mi favorito de todos, definitivamente con el que yo más me quedé, fue Bon An, que es un guatemalteco que ha generado, o sea, diferentes ideas que le ha vendido a Google, que patentó, etc. Pero él generó una empresa social, Duolingo, para darle acceso a otras personas a aprender más idiomas. ¿Por qué? Porque él sabe la importancia de la globalización y la importancia de que hoy en día las personas, por más que no pueden solo hablar un idioma, incluso ya hablar inglés es insuficiente, o sea, solo tu idioma de base e inglés es lo mínimo indispensable. Entonces Duolingo es una empresa padrísima porque da acceso gratuito a todas las personas que quieren aprender otro idioma, pero además, o sea, la mentalidad de este señor, la capacidad de resolver problemas, igual no se quiere convertir en una empresa que cobre o que esté plagada de publicidad, se quiere convertir, o sea, que sea social. Entonces, ¿cómo lo puedes costear? Es obvio que se necesitan recursos. Y él, o sea, la manera tan brillante de usar los trabajos que hacen las personas que están tomando el curso en Duolingo y venderlos, o sea, es como, ok, yo te estoy ofreciendo un servicio a ti como usuario, pero tú me vas a dar algo a cambio, al mismo tiempo que aprendes y que de todos modos lo tienes que hacer, pues yo tengo que costear esta organización. Entonces, me parece un genio, creo que él es un gran ejemplo de cómo la innovación, o sea, en vez de quedarse como encasillados en esta idea de lo que tiene que ser una empresa, de cómo ser una empresa social y del alcance que puedes tener si no tienes recursos, no,
Él quiso tener un alcance global y se encargó de conseguir los recursos de la mejor manera posible y me parece muy admirable. Entonces, bueno, en conclusión, en América Latina hay un rezago impresionante en innovación a comparación de otros países y es imprescindible que se mejore esto porque la innovación puede atacar, como lo vimos en ejemplos anteriores, problemas sociales, como el acceso al agua, como la educación, que son problemas importantísimos. Entonces, más allá de estar diciendo qué vamos a hacer, tirarle como dinero a la educación sin siquiera como estructurar bien un programa de gobierno, deberían los gobiernos de darse cuenta que la respuesta para muchos problemas está en invertir más en innovación. Y cada vez en México, por ejemplo, se baja más el porcentaje del PIB que se destina a la innovación. Es menos del 1% hoy en día y se ha visto que en otros países puede ser hasta el 4.3%, como en Israel. Entonces, sí es importante costear la innovación y es importante nosotros como jóvenes mexicanos empujar hacia este camino y animarnos a ser innovadores, seguir estos consejos como de no tener miedo al fracaso, como de tener un buen grupo de trabajo, compartir, estar abierto a retroalimentación, generar ideas, no importa que no peguen todas, generar ideas, ¿no? Y al final, pues toda esta es la reflexión que hace Andrés Oppenheimer y como para no dejarnos tan abrumados, sintetiza muy fácil en 5 puntos la manera en la que se puede generar la innovación y creo que son 5 puntos muy no son tan difíciles, es algo que él dice, no es tan difícil como parece. Realmente hoy con las redes sociales todo es de un acceso mucho más fácil, para todo se puede dispersar. Entonces, a ver, ¿qué se tiene que hacer? Y él dice, número 1, crear una cultura de innovación. Como dijimos, un clima de entusiasmo, de aceptación y aprender, valorar el fracaso, que te puedas rodear de innovadores, productivos. La innovación es un acto colaborativo, no un acto de genialidad, como decíamos. Entonces, crear una cultura de innovación es el número 1 y es muy importante. Número 2, fomentar la educación para la innovación. Obviamente, no pueden salir innovadores de la nada, o sea, tienen que salir innovadores de un proceso previo de que se fomentó esa innovación. Entonces, ellos dicen que es muy importante cambiar la forma en la que se educa a la gente y no solo como con este sistema tan retrógrado de yo te digo, tú aprendes de lo que yo te digo. Al contrario, ok, te planteo un problema y tú me tienes que desmoronar el problema, replanteártelo y saber hacer las preguntas correctas. Y así, de la incertidumbre, de la duda, de la vulnerabilidad del problema, nacen las soluciones y nace la innovación. Entonces, pues la educación para la innovación es muy importante. Y otro tema que él toca mucho es que los países a veces impiden la innovación al poner tantas leyes que resultan ser topes que detienen la innovación. Entonces, tenemos que impulsar a que se derroguen esas leyes que matan la innovación, incluyendo aquellas leyes que castigan como el fracaso. Entonces, en diferentes investigaciones, él dice, por ejemplo, en Venezuela se requieren hasta 17 trámites para registrar una idea. Entonces, es una locura. Obviamente, esto es un tope a la innovación y eso tiene que cambiar. Y bueno, estimular la inversión en innovación. Como decía, el PIB, se tiene que incrementar el PIB que se destina a la innovación. Se ha visto que en países que le destinan más PIB, se registran más patentes y se generan más ideas. Suena lógico. Y por último, globalizar la innovación. Claro, no es tan común que veamos, como él mencionaba, Andrés Oppenheimer pone este ejemplo, que los equipos de fútbol están muy globalizados y tienes talentos de todas partes del mundo juntos en un equipo contribuyendo. Ok, sí, ¿por qué no se hace eso en la innovación? No tiene nada de malo saber otro idioma, gracias a estos proyectos padrísimos, irte a otro país, aprender de las mejores mentes, regresar a tu país, implementar una idea que ayude a la educación, al agua potable, etcétera.
Entonces, globalizar esta innovación y que todos estén como en esa mentalidad creo que también es muy importante. Y por último, mi reflexión personal es, ok, para empezar, qué increíble estar en contacto con otras formas de ejercer una profesión que no sea medicina, para mi gusto, porque para mí siempre la medicina ha sido como un lugar que me permite muy poco espacio de creatividad. ¿Por qué? Porque te sientas a leer en una biblioteca y te memorizas todos los libros y no estás creando algo, no estás generando algo. Entonces, sí fue muy transformador para mí entender que necesito trabajar en mi creatividad constantemente, porque si bien ahorita no voy a generar una idea revolucionaria mientras estudio, o tal vez sí, quién sabe, de todos modos lo tengo que ejercer. La creatividad es como un músculo y lo tengo que ejercer, tengo que estar constantemente pensando, leyendo, informándome, viendo ejemplos de personas que gracias a este libro tengo miles de ejemplos muy admirables de gente que es realmente, no te, o sea, cualquiera de nosotros podría hacerlo si sabe, si tiene como la idea correcta y si tiene la manera de llevar a cabo esa idea. Entonces, una reflexión que tengo para mi futuro es que no me quiero quedar solamente con la medicina, quiero ser una persona que genera una empresa social. Fue la parte más hermosa de este libro y quiero ver cómo yo con mis conocimientos médicos, no necesariamente deslindarlo completamente de la medicina, yo con mis conocimientos médicos tengo acceso a información como de necesidades médicas, que va a haber muchas, y con nuevas tecnologías que van a salir va a ser mucho más fácil generar alguna idea, ¿no? En algún futuro veremos qué sale, pero sí quiero tener alguna empresa social y usar plataformas de distribución como Duolingo, como Khan Academy, para que sea accesible para todos. Y pues no dejarme intimidar. Es muy fácil decir, no, yo no puedo ser Jordi Muñoz, que tiene una empresa ahorita a sus 24 años. Pues sí puedes, sí podemos, porque las ideas todos los pueden tener, con tal de que tú ejerzas esa parte de tu cerebro y que en verdad las tengas, a pesar de que no funcionen 100,000 y una sí funcione. Entonces creo que es no dejarse intimidar, porque es un proceso que puede hacer cualquiera y eso es algo que Oppenheimer deja muy claro. O sea, a ver, se los desmenuzo para que entiendan que no es algo de Steve Jobs nada más, o sea, es algo que todos podemos acceder. Entonces, mi reflexión es definitivamente integrar esto a mi vida y no permitirme que el hecho de que yo estudie medicina y es una carrera poco creativa me permita quedarme como en esa posición cómoda de yo no tengo que crear, dejo que los demás creen. Y de igual forma ver quién sí está creando y ver cómo le puedo ayudar. Aunque sea solo para motivarlo y aunque sea para reconocerlo y felicitarlo y admirar a toda esa gente.